¿Qué pedo? Cuando era niño, constantemente le pedía a mi mamá que me comprara de estas cámaras desechables, esas que venden en Estados Unidos de rollo y que son desechables. Bueno, pues me mamaban esas, güey. Y mi mamá no le caía muy en gracia porque es revelar las fotos, es costoso, es todo un ritual, güey. Pero el resultado me gustaba porque para empezar tenías un número limitado de fotos, porque se te podía acabar el rollo. Y segundo, y lo más importante es que no sabías cómo iba a quedar. Entonces, aunque yo vengo de una familia de fotógrafos, como que no había esa necesidad entre mis familiares de controlar la situación. Cuando usábamos cámaras desechables, no había buena iluminación como hay ahorita, no había un encuadre artístico, güey, no. Todo eso era mucho más laxo, güey, era la foto y ya. Y el resultado era eso, eran momentos. ¿Qué pasa? Que luego yo crecí, me empecé a interesar por la fotografía y a la par de que yo estudiaba ingeniería en audio en la escuela, por las tardes de manera autodidacta estudiaba fotografía. Y poco a poco mis fotos mejoraron, ya no eran las fotos de la cámara desechable, sino que empecé a trabajar de esto. Y a día de hoy llevo 5 años trabajando como fotógrafo y videógrafo a medio tiempo. Y mis fotos empezaron a ver un poquito más así, pero pasó algo interesante y es que dejé de hacer fotos. Ya las fotos con mi familia, ya las fotos de viaje, ya las fotos con amigos, pues como que ya no me inspiraba a hacerlas porque te obsesionas, güey. Esto es algo que le pasa a muchos fotógrafos. Empiezas a obsesionarte con que la foto te esté bien técnicamente, que la iluminación sea adecuada, que si velocidad de obturación, que si la apertura para obtener un fondo desenfocado, que si un montón de cosas que a lo mejor en justo ese momento no eran necesarios, especialmente con fotos familiares o de momento de viaje, pues no siempre son necesarias. Y a pesar de que yo traía mi cámara conmigo en mi mochila, pues es una hueva, güey. Es un problema el estar sacando el armatoste gigante con un lente del tamaño de mi cara, que si se acabaron las baterías, que si no he puesto la configuración como debe de ser, porque siempre la tengo en manual, y me obsesioné con el control. Y eso hacía que tomara menos fotos. Luego pensé en utilizar el celular como cámara secundaria, porque pues es una buena cámara, güey. O sea, no es mala, puedes hacer cosas con ella, pero sí tiene muchas limitantes, güey. Y eso me enclochaba mucho. Es decir, la cámara profesional es muy engorrosa y es demasiado pedo como para hacer práctica para tomar fotos del día a día, y el celular es lo suficientemente buena como para poder ver la foto e intentar buscar un resultado obsesivo, pero es muy mala como para lograrlo, güey. Sí, ya sé que hay programas para utilizar los parámetros manual de la cámara y tal, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a hacer la cámara, güey. Y para eso mejor utilizo el sensor de la cámara. El punto es que dejé de hacer fotos, me frustré y dejé de hacer fotos, y lamentablemente pues me arrepiento. Hay fotos y momentos con mi familia que no tomé porque incluso me llegaron a decir: no traes la cámara, lo que nos dicen a todos los fotógrafos. Y sí la traía, pero no quería tomar la foto. Y el celular es una hueva porque cada vez que tomas una foto, pues todo el mundo puede verla y pueden ver que no quedó chido y se supone que eres el fotógrafo, güey. Y esto sucede en otras áreas, güey. Esto también sucede cuando estás aprendiendo música, eres sumamente creativo y estás intentando explorar nuevas ideas y te sientas al piano y estás todo el día tocándolo. Pero cuando aprendes teoría, cuando aprendes un análisis más profundo de la música, te bloqueas. Nada es lo suficientemente bueno, no te permites equivocarte, no te permites explorar ideas nuevas porque no son lo suficientemente buenas. Y es lo que me pasa con la fotografía. Dejé de mejorar como fotógrafo porque nada era lo suficientemente bueno. Y mi morra, siendo la mejor pareja del mundo, me compró esta madre. Son unas cámaras de llavero que Kodak sacó, intentando replicar un poco la imagen que daban las cámaras ochenteras digitales. Y lo lograron. Ojo, esta es marca Kodak, pero hay un chingo. Y ya salieron un montón de copias que son más baratas y que están buenas también. Bueno, buenas. ¿Qué pasa con esta cámara, güey? ¿Y por qué es que me encanta? Porque es horrible, güey. Es una pésima cámara, güey. Al menos en cuanto a lo técnico. De repente tomar fotos volvió a ser divertido, güey. No puedo configurar nada, güey. No hay parámetros. No hay un modo manual. Es automático a web. Y la pantalla es demasiado mala y demasiado pequeña como para poder hacer un encuadre y poderte concentrar en hacer algo decente con ella. Que sí, seguramente sí puedes hacer cosas artísticas con ella, pero no es ideal. Y al no ser ideal, dejé de concentrarme en eso. Dejé de ver encuadre, dejé de ver iluminación, dejé de ver velocidad de obturación, dejé de ver todo lo técnico y empecé a concentrarme en momentos. Y eso no lo hubiera explorado de otra manera. Ahora estoy obsesionado con tomar fotos de cosas, de mi morra, particularmente de momentos con gente. Son fotos que no habría hecho con mi teléfono, porque al ser la imagen tan mala, lo importante no es qué tan bonito sales, lo importante es quién sale. Exactamente igual que cuando tomaba fotos con mi cámara desechable. Sí, claro, o sea, puedes traer la cámara profesional o el celular y utilizarlo para las fotos ya chidas, pero en el trayecto en lo que llegamos al lugar donde vamos a tomar las fotos chidas, esto es una máquina de recuerdos, güey. Y
se me había olvidado que eso era lo que me gustaba de la fotografía. La fotografía era congelar momentos en el tiempo, güey. Eran una ventana de cómo yo veo el mundo. Y se habían convertido en algo comercial y en algo más artístico y en algo más complejo, que no está mal, también tiene un valor, pero no era el valor que tenía antes. Y me di cuenta que esto pasa mucho con muchas cosas. Específicamente, el amigo mamón del café que comenté en el otro video, pues él es un maestro hidromielero. Él tiene su empresa de hidromiel, por ahí lo van a estar viendo. Y justo en una ocasión que yo fui a visitarlo, le dije que me hacía ilusión hacer un batch de hidromiel con él. Entonces él produce alcohol, güey. Esto conlleva una serie de estándares de calidad, de protocolos, de salubridad, de conceptos complejos de química orgánica y demás pendejadas que no entiendo, güey, pero es complejo. Y yo, pues la verdad es que no tenía el tiempo para eso, ni las ganas. Y lo incité a, güey, vamos a romper las reglas, güey, vamos a hacerlo a lo loco y ya, güey. Entonces pusimos para ti con desprecio de Panda y él agarró las sobras de las mieles añejas que tenía porque no iba a utilizar la miel buena y empezamos a hacer un batch a medias, güey. Sí controlamos higiene, pero no pesamos levaduras, güey, no medimos ingredientes, no medimos temperaturas, todo lo hicimos a lo loco, güey, cagados de risa, tomando una chela. Y sorprendentemente el resultado estuvo cabrón. Específicamente fue uno de los mejores batches que el güey ha hecho y me lo confirmó. Y en el proceso, para poder arreglar nuestro desmadre, pues él empezó a usar técnicas nuevas y cosas que se le ocurrieron de cómo podía salvarlo, y encontró técnicas, encontró ingredientes que ahora ya son interesantes para él e incorporarlos en su producción normal. Ingredientes y mezclas de mieles que no habría pensado en utilizar antes. La marca de mi compa se llama Encontro. Específicamente significa el encuentro, el punto de encuentro. Y a través de dejar un poquito de lado los aspectos técnicos de su arte, pues hicimos un reencuentro entre nosotros que estuvo muy chingón. Y el resultado fue algo muy bueno, güey, algo muy interesante y algo que no es replicable, pero sí despertó la creatividad. Entonces yo invito a los fotógrafos, güey, a preguntarse cuándo fue la última vez que fuiste creativo con la fotografía. Porque a veces cuando cedemos un poquito de control, como me lo quita esta cámara, es cuando más valoramos y cuando más apreciamos el arte. Yo hice el experimento el día de hoy de salirme a la calle a tomar fotos utilizando mis 3 cámaras, güey. La cámara profesional, la cámara del celular y esta camarita, güey. Y quería hacer una comparación de cómo es la experiencia de utilizarlas y tal. Y la verdad es que es la misma, güey. La camarita no tiene nada especial. Pero sí es cierto que con el celular y con la cámara, pues no podía evitar buscar un encuadre bueno y buscar una buena iluminación. Mientras que con esta cámara tomé 3 fotos, porque no importa cómo hayan quedado. Con el celular y con la cámara tomé a lo mejor 20 y ninguna me gustó. Entonces, más que una comparación, dije a la mierda, güey. Simplemente voy a poner aquí un poquito de videos y de fotitos que haya tomado con ella, que están lindas, con musiquita de Donkey Kong de fondo. Y dejo una pregunta para los artistas que ¿cuándo fue la última vez que te divertiste haciendo arte? Este es un experimento, una nueva sección, güey. Me la vivo haciendo secciones. Lo que no te dicen de que no es una queja, no es un análisis de algo, simplemente es una reflexión de algo cagado. Y ya, like, sub, todas esas mamás. Chido, bye.